un saludo, ¿verdad? A los que ya están, a los que ya nos han estado acompañando en todo este viaje que hemos hecho, ¿verdad? Eh, yo no sé cuánto tiempo llevemos, pero pues ya llevamos buen, un buen número de meses, ¿verdad? Ya de que iniciamos con estos dos manuales. Estamos ahorita, ¿verdad? Tomando el último manual, que es el Ministerio de Sanidad y Milagros. Sí, ya estamos terminando también este manual, ya acabamos la obra del Espíritu Santo, estamos ahora, ¿verdad? En el capítulo 11, ¿verdad? Así que vamos a ir a nuestro manual de Sanidad y Milagros, vamos al capítulo 11, ¿sí? Y pues el tema, ¿verdad? Que hemos tomado es las raíces de las enfermedades, ¿sí? Y hemos estado viendo cómo aún la escritura, ¿verdad? Nos ha ido llevando a través de esto. Veíamos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que vemos cómo el Espíritu de vida, ¿verdad? Viene a romper, ¿verdad? Con el poder del pecado, ¿verdad? Y el poder de la muerte. Y veíamos, recuerdan también la escritura donde por causa, dice, de un hombre el pecado entró y con ello dice la muerte, ¿sí? Y sabemos que la enfermedad, ¿verdad? Ese proceso de mortandad que se libera, ¿verdad? En el cuerpo, ¿no? Entonces, Dios se ha revelado pues como el sanador, ¿sí? ¿Se acuerdan también? Estuvimos viendo y hablando acerca de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 15 y versículo 26, en donde nos habla el Señor, ¿verdad? Diciendo, ninguna enfermedad de las que envié, ¿verdad? A los egipcios les enviaré a ustedes porque yo soy Jehová, tu sanador, ¿sí? Pero pues había requisitos, ¿verdad? Que cumplir. La primera parte de ese versículo es la que nos llevaba a ver la condición, ¿verdad? De, de- de salvación, ¿sí? Y bueno, ahora estamos en la página 84, vamos a avanzar, estamos viendo el subtema, ¿verdad? Que es la condición de nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A guardar el corazón, tenemos que aprender a cuidar nuestras actitudes, ¿verdad? Y ver que la condición del corazón se mantenga, ¿verdad? Libre de contaminación, ¿sí? Y que eso nos ayude, ¿verdad? A que las enfermedades pues, físicas también sean liberadas, ¿no? Entonces, quiero volver a leer este proverbio, libro de Proverbios, capítulo 4, ¿sí? Y dice el versículo 20, hijo mío, dice, está atento a mis palabras. Así pues, es muy importante entonces, de verdad, desarrollar un oído que nos permita, ¿verdad?, estar teniendo, ¿verdad?, esa atención, ¿verdad? Dice, está atento a mis palabras, que nuestro oído pueda oír, ¿verdad? Que nuestro oído tenga la capacidad, o sea, le sea impartida la capacidad de poder oír, ¿verdad? La palabra de Dios, poder oír al Señor cuando Él habla a través de su palabra. Entonces nosotros podemos leer la Biblia, ¿verdad? Y sin embargo pasar desapercibido completamente lo espiritual, ¿sí? Pero cuando nuestro oído, ¿verdad? Es abierto por el Espíritu Santo a la voz del Señor, entonces a través de la Biblia, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar, ¿verdad? A discernir la voz del Señor hablándonos, ¿sí? Y luego dice, inclina tu oído a mis razones. Entonces veíamos en la clase pasada cómo es importante nosotros trabajar, ¿verdad? En el cuidado del corazón, de tal manera que nuestro corazón esté inclinado, ¿verdad? A la palabra del Señor, esté inclinado, ¿verdad? A los pensamientos de Dios y que nosotros los consideremos, ¿verdad? Y que nosotros, ¿verdad? Aprendamos a discernir las razones de Dios. O sea, Dios nunca nos condena, ¿verdad? Dios nos muestra el pecado y nos muestra la solución, ¿verdad? Y entonces el Señor razona y nos invita a que razonemos, ¿verdad? Juntamente con Él, ¿verdad? Inclina tu oído, dice, a mis razones,
no se aparten de tus ojos, ¿verdad? No, o sea, mantén, ¿verdad? La palabra de Dios, mantén tu atención y la palabra de Dios, ¿verdad? Delante de ti, ¿verdad? Que tú la puedas ver continuamente. ¿Se acuerdan lo que comentábamos, ¿no? Eh, de lo que el Señor Jesús, ¿verdad? Le dice a Josué. Vamos a ir al primer capítulo de Josué. Sí, pásamela para acá, ándale. Venga la luz. Y entonces Dios en el capítulo 1, fíjate, le dice, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esta es una promesa tremenda, ¿verdad? Para ti, para mí. Dice el Señor, nadie te podrá enfrentar, ¿sí? Entonces, eso, ¿verdad? Incluye, ¿verdad? No solamente lo natural, ¿verdad? Incluye lo sobrenatural, ¿sí? Los enemigos, ¿verdad? Eh, eh, están actuando y se están moviendo, ¿verdad? Y están teniendo estrategias de ataque, ¿verdad? Contra la vida de los hijos y las hijas de Dios. Entonces dice el Señor, está dando la promesa, nadie te podrá hacer frente, dice. ¿Sí? O sea, va a haber guerra, sí, pero no te van a poder resistir. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente, dice, en todos los días de tu vida. Entonces nosotros necesitamos desarrollar esta capacidad espiritual, ¿verdad? De poder enfrentar a todos los enemigos. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Entonces, esta condición, ¿verdad? Tiene que estar, ¿verdad? Grabada con fuego en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu presencia, ¿verdad? Me va a acompañar, tu presencia va a estar conmigo, Señor, de la manera como estuviste con Moisés, de la manera como estuviste con Josué y de la manera como has estado, Señor, con tu siervo, Señor, que tú puedas estar, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Todos los días de mi vida. Y luego dice el Señor, no te dejaré. Entonces, Señor, yo declaro que tú, ¿verdad? Vas a permanecer en mi vida y que no me vas a dejar, Señor, que aunque todos me abandonen, aunque todos se vayan y todos me dejen solo, tú vas a permanecer conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, pues esta es la más grande bendición que yo puedo tener, ¿verdad? Dice, no te dejaré, dice, y ni te desampararé. Quiere decir que Dios estará al cuidado de tu vida, Dios estará, ¿verdad? Protegiendo tu vida, Dios te estará cercando con un muro de fuego, ¿verdad? Tu vida estará siendo guardada por Dios y Él te dará todos los recursos y todas las cosas que tú y yo necesitemos, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad? Que las enfermedades, ¿verdad? La raíz de las enfermedades vienen, ¿verdad? Desde su origen, ¿verdad? Que fue la desobediencia, fue la entrada del pecado, ¿verdad? Que le abrió la puerta a la muerte, ¿verdad? Y que permitió que las enfermedades fueran usadas por el mismo diablo como yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Así lo discerní yo, como una vara de azote, ¿verdad? Contra la vida de los cristianos, ¿sí? El propósito de la enfermedad, ¿verdad? En las manos del diablo, ¿verdad? Es anular la vida de fe de los hijos y de las hijas de Dios, ¿verdad? Neutralizar sus capacidades espirituales, ¿verdad? Para que estén, ¿verdad? Aún si es posible, ¿verdad? Dice el diablo, los voy a postrar y los voy a llevar a la misma muerte. Él viene a robar, matar y a destruir, ¿sí? Y entonces las enfermedades es un azote que el diablo usa, ¿verdad? Para sus propósitos, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Esfuérzate. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Pues viene para ti y para mí, ¿verdad? Que aún las aflicciones que golpean el cuerpo, ¿sí? Sabes que mantente, ¿verdad? Con tu corazón fortalecido, mantente en tu espíritu un espíritu fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo va a ser golpeado, ¿verdad? Este cuerpo está en el mundo y está expuesto al mundo y está expuesto al príncipe de la potestad de los aires, ¿verdad? Que gobierna el mundo, ¿verdad? Y el diablo va a usar, ¿verdad? Aún las aflicciones, ¿verdad? Y va a usar todo lo que puede en contra de tu vida para golpearte a ti o golpear a tu familia, golpear a tus hijos, ¿sí? Entonces dice, esfuérzate y sé valiente. Quiere decir, mantén un corazón, ¿verdad? Lleno de valentía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que enfrentar al enemigo, hay que enfrentar a los adversarios, hay que enfrentar, ¿verdad? Al diablo, ¿verdad? Y a sus demonios, ¿sí? Y entonces versículo 7 le dice,
otra vez, ¿verdad? Dice, solamente esfuérzate, y ahora dice, y sé muy valiente, ¿sí? Entonces Dios está hablándole al corazón de Josué, ¿verdad? Porque yo puedo percibir que pues había temores en la vida de Josué, ¿verdad? Él sabía que Moisés había sido un gran hombre de Dios, ¿verdad? Y él pudo ver, ¿verdad? Las cosas gloriosas, majestuosas y tremendas que Dios hizo a través de su vida, y él sentía como que no cabía, ¿verdad? En esa medida, ¿verdad? Veía esa medida muy, muy, muy grande para su vida, ¿sí? Pero Dios viene y, ¿verdad? Y lo empieza a animar y le dice, hey, hey, ¿verdad, Josué? De la misma manera, ¿sí? O sea, en la misma medida, ¿sí? En la misma estatura, ¿sí? Con la que estuve con Moisés, ¿sí? Estaré contigo, ¿sí? Entonces yo te digo, ¿verdad? A cada uno de los que están en esta noche, ¿verdad? Mantengan el ánimo y mantengan la fortaleza en su espíritu, ¿verdad? Y tomen las palabras de promesa de Dios para sus vidas, ¿sí? Porque hay un enemigo que vamos a estar enfrentando. Este es el propósito, ¿verdad? O sea, ¿para qué estamos estudiando este manual de sanidad y milagros? Pues para caminar como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Enfrentó a todos estos enemigos, ¿verdad? Que eran espirituales y que se manifestaban, ¿verdad? En enfermedades. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que tener esta valentía, ¿verdad? Esfuérzate, dice, y sé valiente, y luego le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Para cuidar, dice, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Entonces, no permitas que la palabra de la ley, bueno, o sea, ¿a qué se refería? Acuérdate, Éxodo 15, versículo lo tienes también en tu manual, ¿sí? Así que eso va a estar en la página anterior, ¿verdad? Versículo 26 dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? La primera condición, si oyeres, entonces volvemos al punto, es importantísimo para ti, para mí, ¿verdad? Que estemos orando constantemente, pidiéndole al Señor que mantenga nuestro oído abierto, que nos dé esa capacidad de poder escuchar, ¿verdad? La frecuencia de su voz, que podamos discernir su voz cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está mostrando a través de la palabra, ¿verdad? Escrita. Es su voz que fue impresa, ¿verdad? Pero es su voz que esa palabra, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Va a resonar en tu espíritu, ¿sí? Esa palabra dentro de ti, ¿verdad? Va a empezar a hacer como un eco, 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 ¿verdad? O sea, su voz va a empezar, ¿verdad? A sembrar todo dentro de ti, ¿verdad? Y vas a saber que es la voz del Señor. Entonces pon atención, pon siempre atención, que tú desarrolles una capacidad de ser atento a la voz del Señor, ¿sí? Y luego dice, y hace lo recto delante de sus ojos. Quiere decir que camines en la palabra de verdad, camines en la palabra de justicia. ¿Para qué? Para que las cosas que hagas, las hagas de la manera correcta y las hagas rectamente, ¿verdad? Sí, que tú camines, ¿verdad? Haciendo lo recto delante de sus ojos. Y luego dice, y dieres oído a sus mandamientos, ¿sí? Y guardares todos sus estatutos, ¿verdad? Entonces, dieres oído, ¿verdad? Sí, o sea, vas a oír o sea, viene su voz, ¿verdad? Y Él te va a hablar, ¿verdad? Sus mandamientos, sus estatutos, ¿verdad? Pero dice, guárdalos. Entonces dice, atesóralos, mételos, ¿verdad? A tu corazón. Tu corazón es el lugar, ¿verdad? Donde se guarda la palabra de verdad. Ahí es donde atesoras las palabras de verdad que te están siendo reveladas. Entonces es bien importante, ¿verdad? Cuidar la condición de nuestro corazón para que nuestro corazón se mantenga en pureza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos guardando la palabra, ¿verdad? De pureza, ¿verdad? Una palabra pura, una palabra que viene de la misma santidad de Dios, ¿verdad? Y que va a ser guardada en tu corazón, va a ser atesorada en tu corazón, ¿sí? Entonces dice, guárdala, volviendo a la página 84, Proverbios 4:20 en adelante, dice el 22, perdón, el 21, dice, no se aparten de tus ojos, dice, guárdalas, ¿sí? Las razones de Dios, los mandamientos, los estatutos, ¿verdad? Todos los preceptos de Dios, guárdalas, dice, en medio de tu corazón,
¿sí? Que tu corazón se convierta, ¿verdad?, en ese cofre de tesoros, ¿sí? Amén. Padre, en el nombre de Jesús declaramos en esta hora, Señor, Señor, que tu palabra, Señor, empieza a cobrar vida delante de nuestros ojos, Señor. Señor, que tu voz, Señor, empieza a ser discernida, Señor, porque tú abres nuestro oído, Señor, espiritual, Señor, para poder, Señor, entrar en las frecuencias de tu voz, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestro oído se sintonice de la manera correcta, Señor, a tu voz y que nosotros tengamos oído para oír tu voz, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, porque cuando oímos tu voz, Señor, y cuando nosotros guardamos, Señor, en nuestro corazón tus razones, guardamos tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, Señor, guardamos la palabra de verdad atesorándola en nuestro corazón, Señor, nadie, dice la Escritura, que nos podrá hacer frente. Yo declaro en esta hora, Señor, que la fortaleza de nuestra vida, Señor, Señor, la fortaleza de nuestro espíritu, Señor, Señor, depende, Señor, de la palabra de verdad que es revelada a nuestro corazón y es atesorada en medio, dice, de nuestro corazón. Guárdalas ahí en medio de tu corazón. Yo declaro, Señor, que cada verdad, Señor, que tú estás hablándonos y revelándonos en la palabra, Señor, está siendo grabada, Señor. Es tu dedo, Señor, que está escribiendo en las tablas de nuestro corazón y tu palabra se está grabando, Señor. Señor, en las tablas, Señor, en donde los mandamientos de Dios van a ser, Señor, guardados y atesorados, Señor. Señor, gracias, Señor, porque esta promesa, Señor, es para todos los días de nuestra vida. Señor, nadie nos podrá hacer frente. Sí se levantarán, Señor, pero ellos no podrán resistir, Señor, la unción que hay en nuestras vidas, Señor, y ellos tendrán que salir huyendo, Señor. Señor, viene tu palabra de promesa extendiéndose. Dice tu palabra, como estuve con Moisés, estaré contigo. Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que tu presencia, Señor, Señor, se va a mantener en nuestra vida de una manera sobrenatural, Señor, gloriosa, Dios. Señor, que nosotros sabemos que somos el templo de tu Espíritu Santo, Señor, pero en este templo habita, Señor, la deidad, Señor, y declaramos que tu promesa se cumple, que tu presencia estará, Señor, con nosotros de la misma manera, Señor, como tú te manifestaste a Moisés, de la misma manera que Josué, Señor, vivió la experiencia de tu presencia, Señor. Señor, que cada uno de nosotros en esta noche, Señor, podamos vivir en tu presencia, Señor, movernos en tu presencia, caminar en tu presencia, Señor. Señor, vivir por el Espíritu, Señor. Señor, caminando, Señor, y no viviendo en la carne, sino en el Espíritu, Señor, y haciendo todas las cosas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dices, esfuérzate y sé valiente. Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que viene fortaleza espiritual, Señor, a cada uno de los que estamos en esta noche participando, Señor, que nosotros recibimos tu palabra, Señor, que nos fortalece, Señor, y fortalece a nuestro espíritu, Señor, que el hombre interior, Señor, aprende a fortalecerse en ti, Señor, y nuestro espíritu empieza, Señor, a crecer en fortaleza, Señor, siendo un espíritu fuerte, Señor, más y más cada vez, Señor, por causa de la palabra revelada, por causa de la palabra de verdad. Yo declaro que el espíritu de vida, Señor, Señor, empieza, Señor, a moverse con toda libertad en cada uno de nosotros, Señor, rompiendo, Señor, con el espíritu, Señor, de pecado y de la muerte, Señor. Señor, y declaro, Señor, que tú nos has sacado a libertad, Señor, para que nosotros podamos, Señor, caminar en fortaleza y caminar con esa valentía en el corazón, Señor, para que nosotros podamos repartir la herencia, Señor. Señor, que la herencia que tú nos has dado la podamos repartir, que la herencia que tú has provisto, Señor, Señor, para la casa de Agua Viva, Señor, cada uno de nosotros, Señor, tengamos la unción para poder repartir, Señor, y que podamos repartir no solo la herencia, sino repartir botín, Señor, repartir botín, arrancar, Señor, Señor, a los prisioneros, Señor, arrancarse de las garras del diablo, Señor, y traernos al reino de luz, Señor, y que ese es el botín, Señor, que nosotros tengamos, Señor. Danos familias, Señor, danos familias completas, Señor, pedimos familias completas, Señor, con todos los integrantes de sus familias, Señor, Señor, que no solamente sea uno de una familia, no, que sea la familia completa la que se convierta, Señor, y la que empiece, Señor, a recibir vida, Señor, y en sus hogares se establezca, Señor, el reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero luego le volviste a repetir, Josué,
Esfuérzate y sé muy valiente. Señor, yo declaro un incremento de valentía. Quiere decir, Señor, que viene, Señor, un denuedo, Señor, a la casa de Aguaviva, pero un denuedo fortalecido, Señor. Yo declaro, Señor, que hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, Señor, adultos y ancianos, Señor, tendrán una valentía en el corazón para compartir, Señor, las buenas nuevas de Dios, para compartir la palabra del Evangelio, Señor, para ganar almas, Señor, y traerlas, Señor, a los pies de Cristo. Yo declaro, Señor, que tú empezarás a usar, Señor, a los mismos hijos e hijas de Aguaviva para multiplicarse, Señor. Yo declaro, Señor, que las ovejitas, Señor, se reproducen en ovejitas, Señor, que viene la fructificación Aguaviva, Señor, que empezamos a ganar, Señor, almas para Cristo, Señor, y las traemos a la congregación, Señor, para que sean plantadas en buena tierra, para que puedan ser, Señor, ministrados, Señor, y sanados, Señor, y liberados, Dios, para que puedan arraigarse, Señor, en buena tierra y echar, Señor, raíces en roca firme, Señor, y ellos puedan ser preparados y entrenados, Señor, para que podamos, Señor, cada vez ser más, Señor, y hacer avanzar el reino de los cielos en esta ciudad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Esfuérzate y sé muy valiente, le dijiste a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Señor, declaramos, Señor, que toda la ley, Señor, va a estar, Señor, revelada al corazón de Aguaviva, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, estaremos recibiendo, Señor, tu palabra, Señor, que nos fortalece, que nos vivifica, Señor, que nos santifica, Señor, y que nos levante en poder, Señor, y vamos a ser, Señor, muy cuidadosos, Señor, de hacer, muy cuidadosos de cumplir, muy cuidadosos, Señor, de caminar en la palabra de revelación, Señor. Seremos hacedores de la palabra, Señor, y no solamente oidores, Señor. Señor, y declaramos, Señor, que no se apartará, Señor, tu palabra de nuestro corazón y de nuestros ojos, Señor, y dice la Escritura, no te apartes, te mando, le dice Dios, ¿verdad? Sí, todo lo que mi siervo Moisés te mandó, no lo menosprecies, sino que párate en ello. No te apartes, ¿verdad?, de todo esto, ni a diestra ni a siniestra. Señor, yo declaro, Señor, que caminaremos por camino estrecho, por camino recto, por camino, Señor, que va ascendiendo, Señor, porque es camino de santidad, Señor, y tú nos llevarás, Señor, por ese camino, Señor, y no permitirás que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que tu palabra será tan certera y tan clara, Señor, que no nos desviaremos, Señor, con falsas doctrinas, Señor, con falsas enseñanzas, Señor, con falsos maestros o con falsos profetas, ¿verdad? Que quieran, Señor, sacarnos del camino, Señor, que tú estás estableciendo para Aguaviva, Señor, para que Aguaviva pueda cumplir su propósito de diseño, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que los diseños apostólicos y proféticos, Señor, alinearán nuestra vida con tu palabra, Señor, y nos llevará, Señor, por caminos diseñados, Señor, en donde ni a diestra ni a siniestra nos desviaremos, Señor. No entraremos por caminos torcidos, Señor, sino que caminaremos por caminos rectos, Señor, y dice la Escritura que entonces vamos a prosperar en todas las cosas que emprendamos. Yo declaro que los hijos y las hijas de Aguaviva, Señor, la congregación completa en Aguaviva, Señor, empieza a ser una congregación que empieza a prosperar en todos los caminos, Señor, no solamente en lo económico. Empezaremos a prosperar en el conocimiento de Dios. Empezaremos a prosperar, Señor, en el conocimiento del Padre. Señor, empezaremos a prosperar en el conocimiento del Hijo. Empezaremos a prosperar en el conocimiento del Espíritu Santo, Señor. Empezaremos a prosperar en los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prosperaremos, Señor, en nuestras, Señor, capacidades espirituales, Señor. Nuestros ojos se abrirán, nuestros oídos se abrirán, nuestro entendimiento se abrirá, nuestro corazón se abrirá, Señor, a tu buena palabra, Señor. Y yo declaro que nuestras vidas empezarán, Señor, a ser más fuertes, Señor, porque nuestro espíritu, Señor, estará siendo fortalecido, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que viene denuedo, Señor, y un incremento en el denuedo, de tal manera, Señor, que haya valentía, Señor, para arrancar, Señor, para tomar botín, Señor, para traer, Señor, almas a la congregación, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que esta palabra, este libro, Señor, la Biblia, Señor, será nuestro compañero, Señor, que caminaremos continuamente, Señor, teniendo, Señor, este libro, Señor, delante de nosotros, Señor, estará, Señor, en nuestro corazón, estará en nuestra mente y estará en nuestra boca, Señor, que nosotros declararemos tu palabra, Señor. Señor, yo declaro que Aguaviva aprendemos a orar conforme a la palabra, como hemos estado participando, Señor,
Señor, día con día, Señor. Y declaro, Señor, que cada vez serán más, Señor, los que aprendamos, Señor, Señor, a orar con la palabra, Señor, a declarar la misma palabra, Señor, a profetizar la palabra, Señor, a anunciar la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. De día y de noche, dice la Escritura, meditarás en la palabra, en el libro, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que tú, Señor, inquietarás nuestro espíritu de tal manera, Señor, que de día y de noche estaremos, Señor, Señor, tomando tu palabra, Señor, meditando en ella, Señor, encontrándole cada vez mayor profundidad, Señor, y tú revelándonos, Señor, las cosas, revelándonos tus caminos, Dios, dándonos, Señor, mayor sabiduría, mayor entendimiento, mayor conocimiento de tu palabra, Señor, y nosotros meditaremos en tu palabra, Señor, de tal manera que tu palabra se empezará a ser cada vez más clara, Señor, cada vez más clara, cada vez la veremos, Señor, con mayor claridad, Señor, porque la palabra resplandecerá delante de nuestros ojos, Señor, la verdad, Señor, resplandecerá delante de nuestros ojos, Señor. Yo declaro, Señor, una impartición, Señor, del Espíritu, Señor, de la palabra, Señor, y de la vida de la palabra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que la vida y el Espíritu, Señor, de Jesucristo, Señor, cuando Él habla, Señor, este espíritu y esta vida, Señor, venga a nuestras vidas, Señor, y seamos vivificados, Señor. Señor, y yo declaro que meditaremos, Señor, en esta palabra, Señor, y que guardaremos, dice, y haremos conforme a todo lo que en ella está escrito, Señor. Yo declaro, Señor, que guardaremos la palabra, las verdades de Dios. Señor, que nuestro corazón verdaderamente entrará en sanidad. Yo declaro, Señor, que el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, aunque la Escritura dice que es engañoso el corazón y más perverso que todas las cosas, pero yo declaro el poder de la sangre de Cristo, Señor, Señor, salvando nuestro corazón, Señor, 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 restaurando nuestro corazón, Señor, sanándose nuestro corazón, Señor, Señor, y siendo nuestro corazón preparado, Señor, para que pueda, Señor, ser, Señor, el depósito espiritual, Señor. Ahí, Señor, será donde acumulemos el depósito espiritual, Señor, Señor, que segunda de Timoteo nos hablaba esta mañana, Señor. Señor, nadie lo oramos, pero yo lo estuve orando en espíritu, ¿verdad? Hay un depósito espiritual que nos permite atesorar, ¿verdad? Las verdades de Dios y qué es lo que causa, ¿verdad? Que nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Se acrecente cada vez más, porque tenemos su verdad en nuestro corazón, entonces cada vez más confiamos en Dios y cada vez más le creemos a Dios. Señor, guarda nuestro tesoro, Señor, guarda nuestro depósito espiritual, Señor. Yo te doy las gracias, Señor. Señor, dice la Escritura, guárdalas y haz conforme a todo lo que esté escrito en ella, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú nos vuelves, Señor, por segunda vez, Señor, a declarar, Señor, que vamos a prosperar, Señor. Yo declaro, Señor, que Agua Viva empezamos a prosperar por causa de la palabra. Señor, que con la palabra nosotros desatamos el camino de prosperidad para nuestra vida personal, para nuestra vida matrimonial, para la vida de nuestros hijos, Señor, y para la vida de las familias de nuestros hijos cuando sea su tiempo, Señor. Y los que ya tienen familia, Señor, yo declaro caminos de prosperidad, Señor. Y dice tu palabra que además todo lo que hagamos saldrá bien. Yo declaro, Señor, que los hijos de Agua Viva empezamos, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, emprendedores, Señor. Que las cosas que emprendemos, Señor, empiezan, Señor, a dar resultados, Señor, y que nos anima cada vez más porque vemos la unción del Espíritu Santo, Señor, ayudándonos y la unción del Espíritu Santo dándonos el poder, Señor, para que las cosas que hagamos prosperen, Señor, y para que las cosas que hagamos, Señor, vayan a éxito, Señor. Yo declaro que Agua Viva, Señor, empieza a ser una casa de éxito, Señor, porque es una casa de excelencia, Señor, por causa de la palabra revelada. La palabra de Dios que estamos recibiendo es una palabra excelente. Señor, gracias te doy, gracias te doy. Y dice, con esto terminamos, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Señor, yo declaro una vez más que Agua Viva, Señor, viene, Señor, el mandato de Dios a cada uno de nosotros, esfuérzate. Otra vez te digo, dice el Señor, te mando que te esfuerces. Señor, recibimos, Señor, esta palabra, Señor, y nosotros nos esforzamos, Señor. Vamos a ser hombres y mujeres esforzadas, Señor. Señor, cumplimos, Señor, en nuestro corazón, Señor, con nuestros compromisos que hemos hecho contigo, Señor. Una vez yo te dije, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, Señor, y yo mantengo, Señor, esta palabra, Señor, que te podamos servir todo el tiempo, Señor, porque tú nos has dado tu promesa de que vas a estar con nosotros, ¿verdad? Todos los días. Dice, nadie te podrá hacer frente
¿sí? En todos los días de tu vida. Así que tú estarás con nosotros hasta el último momento de nuestra vida. Señor, te doy las gracias y luego tú le dices, ¿verdad? No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Señor, vamos contra todo espíritu de temor. Vamos contra todo espíritu de debilidad, Señor, que quiera atacar nuestras vidas y quiera atacar nuestro caminar y quiera a golpear nuestra vida espiritual. Yo declaro, Señor, que toda intimidación, Señor, que el enemigo levanta, Señor, yo declaro que no tiene su efecto, no tiene su poder, Señor, no libera temor en nuestras vidas, Señor. Declaro, Señor, que se levanta el escudo de la fe en el nombre de Jesús, Señor, un escudo poderoso, Señor, para poder resistir todos los dardos de fuego del diablo, Señor, Señor, y que nuestra vida de fe se mantenga, Señor, se mantenga fuerte, plena, Señor. Y yo declaro que el espíritu de temor y de desmayo, Señor, huyen en el nombre de Jesús y los reprendemos, ¿sí? Porque dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, gracias, Señor, porque a donde quiera que tú nos envíes, a donde quiera que vayamos, tu presencia irá con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quería nada más orar esta palabra. Entonces, la condición del corazón es bien importante, ¿verdad? Vuelvo a la página 84. Vamos. Dice, dice el versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, dice el 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Señor, declaramos una vez más, Señor, que la vida, Señor, que nosotros necesitamos está en tu palabra, que tú nos vivificas por medio de tu palabra. Es la palabra que sale de tu boca, es la palabra de revelación, es la palabra, Señor, que nos da, ¿verdad? Nos da vida, y además dice la Escritura que esta palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Señor, yo declaro que es por tu palabra, Señor, que nuestra vida, Señor, va a ser sana, Señor, que todo lo que hemos estado padeciendo en el cuerpo, ¿verdad? En el funcionamiento, yo declaro que Dios nos está llevando a crecer, ¿verdad? En unción, a crecer en dominio, a crecer en gobierno espiritual para someter a todos los enemigos de Dios. Dice la Escritura que Dios dio la promesa, ¿verdad? Para la iglesia. Dice Dios, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros representamos los pies de Cristo, ¿sí? Y todos los enemigos de Dios van a tener que someterse en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿verdad? La vida la vamos a encontrar. Son vida los que las hallan, dice. Los que hallan estas verdades en la palabra de Dios son vida. Los que hallan estas verdades en la palabra de Dios son medicina a su cuerpo. Amén. Así que Dios nos está dando una clave espiritual, nos está dando un secreto espiritual para poder desatar la sanidad que necesitamos, ¿verdad? En cualquier orden, en cualquier situación, ¿verdad? De aflicción, ¿sí? Entonces dice el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a poner atención, ¿sí? Al cuidado de nuestro corazón. ¿Cómo lo guardamos? ¿De qué manera lo guardamos? ¿De qué manera mantenemos la vida, ¿sí? En nuestro corazón para que de nuestro corazón mane vida, quiere decir, hablemos vida, ¿sí? Bueno, dice el versículo 24, dice, aparta de ti la perversidad de tu boca, apártala de ti. Esto significa que nosotros tenemos que empezar a cuidar, ¿sí? Nuestras conversaciones. Amén. Tienes que cuidar lo que hablas, lo que platicas con las demás personas. Tienes que cuidar los comentarios que haces en todo momento, ¿sí? O sea, que tu hablar, ¿verdad? Mantenga la vida de Dios, ¿sí? No permitas, ¿verdad? No permitas, dice la Escritura, bueno, te cito el versículo, ¿sí? Y lo encuentras ahí va a estar en la Biblia, ¿sí? Que no salgan, ¿verdad? Palabras de corrupción de vuestra boca, dice el apóstol,
¿sí? Que no salgan, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros podemos hablar muerte, ¿verdad? O sea, una cosa corrupta es una cosa que ya está muerta, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos palabras de corrupción, quiere decir que estamos permitiendo, ¿verdad? Que la corrupción esté anidada en el corazón. Quiere decir que el corazón está lleno de pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte y la muerte produce, ¿verdad? El, el síntoma de la muerte es la corrupción. Entonces, cuando empieza la corrupción a operar, ¿verdad? Se empieza, ¿verdad? A oler a putrefacción, dice. Entonces, no permitas que algo corrupto, ¿verdad? Salga de tu boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a producir un aroma de muerte en las cosas que digas. ¿Ven? Entonces, tú y yo tenemos que aprender a guardar nuestra boca, aprender a cuidar lo que hablamos, ¿sí? Eh, eh, Dice, aparta, versículo 24, dice, aparta de ti la perversidad de tu boca, dice, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aléjalos de ti. Amén. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Pues echa fuera todo pensamiento, ¿sí? Que pueda producir, ¿sí? Iniquidad de labios. Ahora, esta última porción, aleja de ti la iniquidad de labios, ¿sí? Lo podemos ver ya aplicado en la misma escritura. Sí. Si quieres, anota la referencia. Dice el libro de Isaías, dice el versículo 5, Isaías, capítulo 6, versículo 5. Anótalo ahí en tu manual si quieres, en esa porción. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Sí? Y entonces Isaías, que era profeta, se dio cuenta, ¿verdad? Que la muerte lo alcanzó, que soy muerto, dice. ¿Por qué diría el profeta que estaba muerto? ¿Sí? Dice, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿sí? Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, lo podemos aplicar en dos facetas, ¿verdad? Una, que él vio a Dios y dijo, nadie ha visto a Dios y vive. Entonces, ay, soy muerto, ¿sí? Pero la otra que podemos también aplicar es que él se dio cuenta que como tenía labios inmundos, ¿sí? Entonces la muerte estaba en su vida, ¿sí? Y espiritualmente él tenía muerte, ¿sí? Entonces, soy muerto, dice. ¿Sí? Ay de mí que soy muerto, o sea, estoy muerto, dice. Es su declaración. No me voy a morir, no me vas a matar. No, 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 soy muerto, estoy muerto porque soy hombre de labios inmundos. Entonces el profeta vio, ¿verdad? El resultado de tener labios inmundos. Entonces dice la escritura, ¿sí? Que del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, si hay pecado por causa de labios inmundos, ¿sí? Los labios inmundos están determinando que hay una condición de muerte en el corazón, entonces necesita, ¿verdad? Un milagro de salvación. Y entonces dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, y aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, dice, y limpio tu pecado. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que el profeta de Dios, ¿sí? Pudo entender, pudo discernir, ¿sí? Que su vida estaba muerta por causa de los labios inmundos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por causa de que sus labios estaban hablando iniquidad y muerte. Estaban hablando, ¿verdad? Palabras de muerte. Estaban hablando palabras de corrupción. Estaban hablando, ¿verdad? De un corazón, ¿verdad? Que contenía pecado, ¿verdad? Su boca hablaba, ¿verdad? La consecuencia del pecado. Y entonces él decía, ¿sabes qué?
mis labios están inmundos, ¿sí? Y estoy viviendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Entonces me estoy dando cuenta, ¿verdad? Que yo he estado hablando como hablan ellos, ¿sí? Hablando las mismas cosas de ellos, ¿verdad? Las mismas cosas naturales, ¿verdad? De una vida sin Cristo en el corazón, de una vida sin el conocimiento de Dios, ¿verdad? De una vida en donde el corazón está alejado de Dios porque está viviendo en pecado, ¿verdad? Y estoy hablando como ellos, dice el profeta. Qué tremendo, ¿no? Entonces, llegamos, ¿verdad? Al capítulo 6, ¿verdad? De Isaías, ¿sí? Y el profeta, ¿verdad? Está en una situación crítica. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios tiene misericordia. Envía un serafín, ¿verdad? Y toma, ¿verdad? Del altar de Dios un carbón encendido, ¿sí? Toma ese carbón, ¿verdad? Y dice que lo tomó con unas tenazas, ¿verdad? Porque estaba al fuego vivo. Y dice que vino, ¿verdad? Y tocó los labios, ¿sí? Tocó la boca, los labios, ¿verdad? Del profeta, ¿sí? Y el serafín declaró dos cosas. Dice, tus labios están siendo limpiados, dice, ¿sí? ¿Sí? Es quitada tu culpa, ¿verdad? Entonces, soy culpable de pecado, ¿verdad? Esa culpa, ¿verdad? La limpio, ¿verdad? Dice Dios, ¿sí? Y luego dice, tu pecado es limpio, dice, ¿sí? Entonces, te limpio de pecado, ¿sí? Ahora, qué tremendo, ¿sí? Que antes de Jesucristo, ¿verdad? Dios hace una cosa muy poderosa de salvación, ¿sí? En la vida del profeta Isaías. Dios es el único que puede quitar los pecados. Y el pecado fue quitado, ¿sí? O sea, no hubo un sacrificio, no hubo un animalito muerto, no hubo, ¿verdad? Una ofrenda por el pecado, no. O sea, un carbón encendido del altar de Dios. Ahora, fíjate, dice la escritura, ¿sí? Dice, teniendo en su mano un carbón encendido, dice, tomado del altar con unas tenazas. Ahora escúchame, ese altar, ¿sí? No está en la tierra, está en el cielo, ¿sí? Entonces, cuando yo les estuve compartiendo acerca de Sión, ¿sí? Y yo hice una declaración, ¿verdad? Que en Sión, porque la escritura me llevó a eso, ¿verdad? En Sión hay un altar, ¿sí? Y ese altar, ¿verdad? Yo les decía, es Jesucristo, ¿sí? Entonces, fíjate, Jesucristo fue el sumo sacerdote en el altar que está en Sión, ¿sí? En el cielo, ¿sí? Jesucristo, además de ser el sumo sacerdote, él preparó el holocausto, el sacrificio. Él mismo fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él fue el Cordero sacrificado, ¿sí? ¿Sí? Y es ofrendado por el sumo sacerdote que es Jesucristo mismo, ¿sí? Y él lo puso en el altar de Dios, que es la revelación de Jesucristo mismo, ¿sí? ¿Por qué es la revelación? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue clavado en una cruz, ¿sí? Y el clavo lo unió a la cruz. Y entonces Jesucristo se convirtió en parte de la cruz. Amén. Y entonces todo lo que toque el altar es santificado. ¿Por qué? Porque está Cristo ahí revelado, ¿verdad? Entonces el altar de Dios es Jesucristo mismo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, ¿de dónde tomó el serafín el carbón encendido? ¿Sí? Pues del altar de Dios, de Cristo, pues de la revelación de Cristo como el altar de Dios. De ahí tomó el carbón y por eso lo tomó con unas tenazas, no lo tomó con la mano, ¿verdad? Porque es un carbón muy santo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ese carbón, ¿verdad? Produce salvación. ¿Por qué? Porque en ese altar, ¿verdad? Se consumió a fuego el holocausto, ¿sí? El corderito fue quemado de tal manera, ¿verdad? El holocausto es, ¿verdad? Un animalito sacrificado en donde es puesto en el fuego hasta que se convierte, ¿verdad? En holocausto, en cenizas, pues. Se consume completamente toda la carne y todo, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo con esta escritura, ¿verdad? Que de ahí del altar de Dios, ¿verdad? O sea, ese carbón, ¿verdad? Recibió el sacrificio de Cristo, fue bañado, ¿verdad? Por Cristo, fue sumergido en Cristo, ¿verdad? Y ese carbón era tan santo, ¿verdad? Que pudo limpiar el pecado. Y solamente Cristo puede limpiar los pecados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces,
vuelvo a la escritura, dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué tienes delante? ¿Sí? Dice Dios, le dice a Josué, ¿sí? Nunca se aparte de delante de ti este libro de la ley. O sea, nunca se aparte de delante de ti la palabra revelada de Dios, ¿sí? Que tus ojos miren lo recto. ¿Por qué? Porque están viendo, ¿verdad?, la justicia de Dios, la verdad de Dios. Le están viendo, ¿verdad? Y que tus párpados, ¿verdad?, se dirijan hacia lo que tienes delante. Amén. O sea, lleva tu vista siempre a la palabra. O sea, todo velo a través de la palabra. Que la palabra de revelación, ¿verdad?, se convierta en el filtro que Dios te entrega para que tú mires a través de la palabra todas las demás cosas, ¿verdad? Y tú puedas discernir, ¿verdad?, lo que tiene vida y lo que no tiene vida, lo que le sirve a Dios y lo que no le sirve a Dios, ¿verdad?, lo bueno y lo malo, ¿sí? La maldición y la bendición, que tú puedas verlo, ¿verdad? Porque tienes, ¿verdad?, eso delante de tus ojos. Dice, examina la senda de tus pies. Hey, cuida dónde vas, cuida dónde te metes, cuida dónde te diriges, ¿verdad? Cuida con quién andas, cuida las amistades que frecuentas, cuídalas, ¿verdad? Examina la senda de tus pies, dice, y todos tus caminos sean rectos, ¿verdad? Si esas personas no te están ayudando a crecer espiritualmente, no pierdas el tiempo con ellas. Ay, es que son mis amiguitos de toda la vida y los amo mucho y los estimo mucho, pero no quieren nada de Cristo, pero no le hace, pero ahí ando con ellos. ¿Sabes qué? O sea, te estás volviendo como ellos, ¿no? Se trata de que ellos, ¿verdad?, vengan a ti, o sea, que ellos se conviertan a ti, dice la Escritura, que tú los lleves a Cristo, ¿verdad? Y los plantes en buena tierra, ¿verdad? Y los lleves, ¿verdad?, a que sean, ¿verdad?, instrumentos de Dios. Pero no pierdas tu tiempo yendo con los que no quieren, ¿verdad? Está bien, salúdalos y todo, y diles, oye, ¿cómo están bien? Bueno, perdónme, ¿verdad? Tengo cosas que hacer y ando a la carrera y ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, cuida, ¿verdad? Cuida que tus caminos sean rectos, cuida a dónde se meten tus pies, a dónde te llevan. Dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y aparta tu pie del mal, ¿verdad? O sea, todo lo que estamos leyendo aquí se lo dijo Dios a Josué. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Amén. Entonces, dice Proverbios 14:30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, ¿sí? El corazón apacible. Quiere decir que tú necesitas un corazón quietecito, quietecito, ¿sí? No un corazón desesperado, no un corazón que se jala los pelos, ¿verdad? Que ya no sabe qué hacer y que anda todo, ¿verdad?, estresado y que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. No sabes qué, tranquilo, tranquilo. Si la obra no la haces tú, la obra la hace Dios. Tú tienes que convertirte en colaborador de Él, ¿verdad? Pero tú tienes que aprender a ser guiado por Él. Por eso te desesperas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices que no pasa nada, tengo que hacer. Pues claro, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no le estás permitiendo a Dios ser el que guíe tus pasos, ser el que guíe tu vida, ser el que te prepare. Deja que Él lo haga. Y entonces dice, todos tus caminos, ¿verdad? Van a prosperar, todo lo que hagas te saldrá bien, ¿verdad? Son las promesas que tienen que estar guardadas en tu corazón y en mi corazón, ¿sí? Y entonces dice, el corazón apacible es vida de la carne. Entonces quiere decir que la vida que esta carne necesita, ¿verdad?, viene por causa del corazón, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, la palabra revelada, ¿sí?, es la que tú vas a guardarla en medio de tu corazón, ¿sí? Y esta palabra va a ser vida a los que hayan las verdades, a los que hayan estos tesoros en la palabra, ¿verdad? Y van a ser medicina a todo tu cuerpo. Y entonces el corazón apacible que está lleno de la palabra, que es vida y es medicina, ¿sí? Esa vida se va a impartir a cada célula de tu cuerpo. Esa vida se va a impartir a cada órgano de tu cuerpo. Esa vida, ¿verdad? Y esa medicina, ¿verdad?, tiene que llegar a cada parte interna de tu cuerpo y externa de tu cuerpo. Y dice la Escritura, más la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, si hay problemas con los huesos, ¿verdad?, quiere decir pues que hay envidia, ¿sí? Entonces, ese carcoma es como si dijéramos, ¿verdad?, le atacó un cáncer de huesos, que se está comiendo los huesos, se los está carcomiendo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, erradicar, ¿sí?, todo lo que nos va a producir enfermedades, ¿sí? Entonces, del versículo de Proverbios 4,
versículos 24 al 27 y Proverbios 14:30, ¿verdad? Atesóralos, atesora estos versículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que va a liberar salud a nuestra vida y entonces nosotros vamos a poder enseñar, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, ¿verdad? A caminar en salud divina. O sea, que Dios nos dé salud, que mantengamos la salud por causa de la palabra revelada. Mis amados, o sea, es muy emocionante caminar en el ministerio de sanidad y milagros, ¿sí? Pero, ¿verdad? Pues el ministerio de sanidad y milagros es para ayudar a los que están enfermos, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que tú descubres la vida y descubres la salud divina, ¿sí? Y entonces, pues Dios te usa con poder, ¿verdad? Porque estás sano. Y de todos modos te usa cuando estás enfermo, ¿verdad? Tú enfermo oras por los enfermos y se sanan, ¿verdad? Pero pues qué mejor, ¿verdad? Que estar sano. O sea, qué bendición es estar sano, ¿verdad? Qué bendición es cuidar este cuerpo, ¿verdad? Dándole la vida que necesita y dándole la medicina que el cuerpo necesita, ¿verdad? Que es la palabra de revelación, ¿sí? Entonces, cuando una persona está enferma, pues sufre, ¿verdad? Porque su calidad de vida, ¿verdad? Se viene abajo, ¿sí? Una persona que tiene enfermedades crónicas, como padecen y padecen y padecen y padecen y padecen, ¿verdad? Y están sujetos, ¿verdad? A los efectos nocivos y dañinos, ¿verdad? De las enfermedades, ¿sí? Entonces, fíjate, dice, dice el libro de, te voy a leer algunos, ya me acerqué a mi Biblia, ¿no? O sea, toma tu Biblia, ¿sí? Chispas. Discúlpenme que no he podido pasar de la página 84, ¿no? Pero pues seguimos en esto, ¿no? Dice el libro de Proverbios, cuando estaba viendo esto, dice, te voy a leer dos versículos, ¿sí? Dos versículos. Dice Proverbios 3, capítulo 3. Dice el versículo 21, ¿sí? Y si te gusta subrayar, pues subraya. Yo es lo que hago, ¿no? Cuando algo me llama la atención, yo lo subrayo, ¿verdad? Así que, digo, yo creo que ya me han visto a mí que ahí ando con mis rayitas, ¿no? Y ahí ando, ¿no? Porque así cuando lo busco ya sé que está subrayado, entonces ya, ¿no? Antes usaba el marcatextos y todo, pero de repente no lo encontraba y dónde quedó el marcatextos y quién me agarró el marcatextos y dónde dejé el marcatextos y andaba con eso, ¿no? Y entonces, pues mejor dije, bueno, la pluma siempre la traigo y empecé a usar la pluma, ¿no? Entonces dice, hijito mío, versículo 21, hijito mío, ¿sí? Y para que no se sientan, hijita mía, hijitos, dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, dice, guarda la ley y el consejo, ¿sí? Entonces, no se aparten. ¿De dónde? De delante de tus ojos, ¿sí? O sea, quiere decir que tú tienes que tener la palabra aquí siempre, ¿sí? Delante de ti, ¿sí? Entonces, no se aparten, dice, guarda la ley y el consejo. ¿Dónde las vas a guardar? La ley y el consejo, ¿dónde? ¿Sí? En el cofre de mi corazón. De en medio, dice, ¿verdad? De en medio de tu corazón, guárdalas, dice. Guárdala estas cosas en medio de tu corazón, guárdalas ahí, dice. Y versículo 22 dice, y serán vida a tu alma. Entonces, mis amados, el alma, ¿sí? Ha sido muy golpeada, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos de una generación caída, ¿verdad? De un linaje caído en pecado. Y entonces el diablo golpea el alma la golpea, ¿verdad? Y la fracciona, la hiere, ¿verdad? La hace pedacitos, ¿verdad? La fracciona completamente, ¿verdad? Entonces necesitamos que el alma pueda recibir vida, ¿sí? Entonces dice la escritura, ¿verdad? Que estas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios va a ser vida, dice, a tu alma. Dice, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará.
Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, ¿sí? Y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Amén? Entonces, cuida estas cosas, ¿sí? Ahora te voy a leer otro, aquí mismo en el Proverbios 3, dice el versículo 8, ¿sí? Dice, perdón, 7, no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Teme a Jehová y apártate del mal, ¿sí? Muchos dicen, ay, ¿para qué me disipulo? No, no, ya esas cosas ya me las sé, esas cosas, ¿qué me van a enseñar? ¿Sí? Pues yo te diría que todos seguimos aprendiendo, todos, tú y los que estamos impartiendo, estamos aprendiendo. Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos está enseñando y solamente estamos compartiendo las cosas que Dios nos está enseñando. Entonces seguimos aprendiendo, ¿no? Dice, porque serán, dice, teme a Jehová, dice, apártate del mal, lo que veíamos ahorita, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que apartar? Todas esas cosas, quítalas de tu vida, ¿sí? Entonces dice, porque, dice, será medicina tu cuerpo. Ey, eso es lo que necesitamos, medicina en nuestro cuerpo. Y refrigerio, dice, para tus huesos. Entonces, que tus huesos que están sufriendo, ¿sí? ¿Qué necesitamos? La medicina de Dios. La medicina, o sea, la palabra de revelación que libere su poder sanador aún sobre nuestros huesos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como el 7 está pegado al 8 y el 8 está pegado al 9, dice, honra a Jehová tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces Dios nos lleva, ¿verdad?, a completar lo que Él quiere formar en nuestras vidas, ¿sí? Y nos lleva, ¿verdad?, a prosperar, a avanzar, ¿sí? Te iba a leer, eh, eh, bueno, ya tú sigues estudiando todo este tema, ¿no? Entonces, eh, tú puedes ver ahí, aún en los Salmos, vas a encontrarte cómo los huesos se enferman, ¿sí? Y los huesos se enferman por causa del pecado, ¿sí? Por causa del pecado, ¿sí? Eh, eh, hemos visto casos de artritis tremendos, ¿verdad? De gente que está muy afectada, ¿sí? En una ocasión me tocó orar por una señora que fue, ¿verdad? Cuando hacíamos en las mañanas, una vez al mes hacíamos una mañana de sanidad y milagros. Y fue una señora, ahí la llevaron, ¿sí? Que tenía ya todos los huesos torcidos, ¿no? Y estaba muy fuerte los dolores por causa de la artritis en todas sus coyunturas, ¿no? Y entonces pasó a que orara por ella, ¿no? Y cuando empecé a orar por ella, ¿sí? Eh, Dios me guió, ¿verdad? Y a preguntarle, ¿verdad? Si ya había perdonado a esa persona que le había dañado tanto, ¿sí? Y entonces se me quedó viendo, ¿verdad? Y se le empezaron a salir las lágrimas, ¿verdad? Y me dijo que no podía perdonarla, que era mucho lo que le había dañado y que no, 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 no. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo puedo orar por ti, ¿verdad? Que Dios te sane, pero si tu corazón está dañado, ¿sí? Entonces no vas a poder ver el resultado de la oración, ¿sí? Ahora, lo primero que tú necesitas hacer es perdonar a esa persona, ¿sí? Y ahora, escúchame, le digo, porque ella estaba con no, en negación, pues, ¿verdad? Y yo le dije, mira, no se trata de ella, o sea, te dañó mucho, ¿verdad? Ella va a tener que cargar con eso, ¿verdad? Con todo el daño que te hizo. Pero se trata de ti, de tu sanidad, de lo que tú necesitas, ¿sí? Tú no puedes seguir atada a esto y sufriendo estos dolores y sufriendo esto que cada vez va a peor, a peor, a peor, por causa de un resentimiento, ¿verdad? De rencor que tienes contra esa persona que te dañó. Ya no la hagas por ella, hazla por ti, ¿verdad? Ella tal vez no merezca que tú la perdones, ¿verdad? Pero tú sí mereces, ¿verdad? Ser libre y ser sanada. ¿Sí? Y entonces como que ya su corazón se aplacó un poquito y dijo, bueno, está bien. Y entonces la llevé, ¿verdad? A que hiciera una oración y a que se arrepintiera de ese pecado de falta de perdón y ella le pidiera perdón a Dios, ¿verdad? Por haber guardado tanto rencor, ¿verdad? Y yo le pedí que se perdonara a sí misma, ¿verdad? Y entonces ya oré por ella, ¿verdad? Y Dios la sanó.
O sea, en un instante se le fueron los dolores, ¿verdad? Yo ya no la volví a ver, pero yo sé que los huesos que aún estaban torcidos y eso, ¿verdad? Yo sé que el proceso ya había empezado, ¿verdad? Y entonces eso le trajo, ¿verdad? La ayuda que ella necesitaba, ¿no? Entonces, cuando una persona está enferma, ¿verdad? Cae en enfermedad, sobre todo esas enfermedades que son tal vez hereditarias, ¿verdad? Que son persistentes en no erradicarse, ¿verdad? Que sufren mucho tiempo, ¿verdad? De enfermedad y son padecimientos que son extenuantes, ¿verdad? Y que te gastan, ¿verdad? O sea, la calidad de vida se pierde, ¿no? Y entonces, pues nosotros tenemos, ¿verdad? Una esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio muy alto para poder darnos la vida en abundancia que necesitamos, ¿verdad? Esa vida de sanidad, esa vida de restauración, ¿sí? Y entonces, yo quiero leerte esta porción del Proverbios, capítulo 4, dice el versículo 23, Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, ¿sí? Porque de él mana la vida, ¿sí? Sobre toda cosa que tú guardes. O sea, lo que más debes de proteger es tu corazón. ¿Por qué? Porque de él va a fluir la vida, ¿sí? Si tu corazón está dañado, si tu corazón está herido, ¿sí? Vida no va a poder fluir, ¿sí? Y el cuerpo y el alma y la mente, ¿verdad? Sufren, aún el espíritu de nosotros sufre, ¿verdad? Los efectos, ¿sí? De cuando en lugar de haber vida en el corazón, hay corrupción, hay muerte, ¿sí? Entonces, sí, veíamos ahorita, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eh, te voy a dar, anota ahí, ¿verdad? En tu manual, Efesios 4, Efesios 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida, ¿verdad? Salga de vuestra boca, ¿sí? Ninguna, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Que tratar esas cosas del corazón. Por eso, ¿verdad? No sé si la clase pasada o la antepasada estuvimos tratando el capítulo 1 del libro de Isaías, cuando Dios dice, ¿verdad? Vuélvete a mí, ¿verdad? Ven a mí, ¿sí? Y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, ¿verdad? Como blanca nieve, ¿verdad? O sea, como la nieve serán emblanquecidos, ¿sí? Entonces, veíamos eso, ¿no? O sea, ponte a cuentas con Dios, ¿verdad? No importa ni el tipo de pecado ni la gravedad del pecado, ¿verdad? Solamente confiésaselo a Dios y arrepiéntete de todo corazón, ¿verdad? Y entonces tu corazón va a ser limpiado, ¿sí? Tu corazón va a ser limpiado y entonces ahora tenemos que guardar el corazón. ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? ¿Cómo lo mantenemos en pureza? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, dice, te lo voy a leer aquí en la Biblia, libro de, eh, libro de hecho ya logramos eso en las mañanas también, libro de Efesios, Efesios capítulo 5, dice el versículo 18. Capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿cómo guardamos el corazón? ¿Sabes qué? Cuidado con lo que te embriaga del mundo. ¿Sí? Cuidado con las cosas del mundo que te embriagan. Cuidado con el vino del mundo que te embriaga. ¿Sí?
Dice, porque eso trae disolución. Quiere decir eso, ¿verdad? Rompe tu vida espiritual, ¿sí? La rompe, la divide, ¿sí? Te arranca, ¿verdad? De Dios, ¿sí? Dice, antes de que te embriagues con esas cosas del mundo, dice, mejor llénate, sed llenos, dice, del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. La mejor arma para guardar nuestro corazón y cuidar lo que se mantenga en sanidad es la llenura del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, fíjate, versículo 19, dice, hablando entre ustedes, dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿sí? Entonces tu corazón se va a mantener, ¿verdad? Lleno de la palabra de Dios. Vas a hablar, ¿verdad? Con salmos, ¿sí? Hemos estado estudiando salmos, proverbios, ¿verdad? Pues vienen ahí junto con, ¿verdad? Uno tras el otro, ¿verdad? Cantando con himnos, dice, cánticos espirituales, o sea, cantando en el espíritu, ¿verdad? Cantando en el entendimiento, ¿sí? Alabando a Dios en tu corazón, ¿verdad? No solamente lo alabes en la mente, no, que sea tu corazón el que esté lleno, ¿verdad? De esta vida de alabanza y adoración espiritual, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿verdad? Animarnos los unos a los otros, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos que la palabra de Dios nos instruya como congregación, ¿verdad? Para que alabemos a Dios, ¿sí? Quiere decir para que comuniquemos nuestro corazón a Dios. Cuando tú cantas con todo esto en tu corazón, ¿verdad? Estás declarando la gloria y la grandeza de Dios, quién es Dios, quién es todo lo que es Dios, pues, ¿verdad? Y tú lo estás alabando y lo estás exaltando, ¿no? Entonces, eso causa que nuestro corazón, ¿verdad? Libere vida de nuestros labios, ¿sí? Que de nuestros labios, ¿verdad? Fluya la palabra de vida, la palabra que tiene espíritu, ¿sí? Que tiene espíritu, ¿sí? Eh, eh, dice, eh, nada más anota esta escritura, Levítico 19, versículo 16. ¿Sí? Levítico 19, versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿sí? No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, Dios dice, ¿verdad? Hey, no hables mal, ¿sí? Aparta de ti, dice, la perversidad de tu boca, apártala, ¿sí? Aleja de ti, dice, la iniquidad de labios, ¿verdad? Lo estuvimos viendo en Proverbios 4, ¿no? Apártalo, o sea, estas cosas quítalos, ¿sí? Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, ¿sí? Y penetran, dice, hasta las entrañas. O sea, la palabra del chisme, ¿verdad? Se mete hasta lo más profundo, dice, hasta las entrañas. Entonces, ¿por qué, mis amados? ¿Por qué una persona que se veía muy espiritual, que andaba muy prendida, ¿verdad? Que andaba buscando de Dios, ¿verdad? Y que andaba bien encendida, ¿sí? Y de repente, ¡fum!, se apagó, ¿sí? Y de repente ya la dejas de ver, ¿sí? Y se empieza a apartar de la iglesia y se empieza a recluir, ¿verdad? A esconder. O sea, ¿qué causó ese cambio tan drástico, tan tremendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo causó? Pues palabras de chisme, ¿sí? Entre la misma congregación, ¿sí? Entonces yo les he dicho muchas veces, cuida lo que escuchas, ¿sí? No le des entrada a los chismes. ¿Por qué? Porque las palabras del chismoso son como bocados suaves. Ay, a ver, mira, te lo voy a decir, pero es para que oremos, ¿ok? Para que oremos, ¿sí? ¿Sí? Y empieza el chisme, ¿sí? ¿Sí? Y entonces dice, entra como bocados suaves, dice, pero penetra, dice, hasta las entrañas. Se va hasta lo más profundo. Proverbios 18, ahora el versículo 20, dice, del fruto de la boca del hombre, dice, se llenará su vientre, ¿sí? Se saciará del producto de sus labios, ¿sí?
Entonces, escucha el proverbio, ¿sí? De la boca del hombre se llenará su vientre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que el vientre comerá de lo que habla la boca. Y la boca habla de la condición del corazón, ¿sí? Y entonces se alimentará, pues, la persona se alimentará de sus propias palabras, ¿sí? De sus propias palabras, ¿sí? Entonces, es muy atractivo, ¿sí? El chisme, ¿sí? O sea, como que esa conversación de hablar, ¿sí? De las fallas de otras personas, de los errores de otras personas, de las faltas que cometen otras personas, de los problemas, ¿verdad? Que está viviendo otras personas, ¿sí? Eh, 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 todas estas cosas son como ese bocado suavecito, ¿verdad? Que se mastica ahí, te lo están diciendo, ¿verdad? Y no me lo están platicando. Ay, qué sabroso, qué sabrosa plática me estás dando, ¿verdad? Qué sabroso sabe eso, ¿no? O sea, es deleitoso el chisme, no, no te creas, lo gozan, ¿sí? Lo gozan. Entonces, eh, 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 como dice, fíjate, qué tremendo, ¿no? O sea, vamos a aplicar estas cosas, ¿no? Como las palabras del chismoso son bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y luego dice el otro, el otro versículo, el versículo 20 de este mismo proverbio, que estas palabras, ¿verdad? Dice, llenan el vientre. ¿Sí? Entonces la palabra come de estas cosas. Entonces, fíjate, la palabra, ¿sí? Que sale de los chismosos, ¿sí? No solamente, ¿verdad? Está afectando a la persona que está oyendo, ¿verdad? Estas palabras y que le están penetrando también hasta lo más profundo, ¿sí? Pero la persona que vive con los, de esa condición de ser chismosa, pues, ¿sí? Que ya tiene, es como una naturaleza, ¿verdad? Su naturaleza es estar hablando de la gente, ¿sí? Como que eso es como que lo que le da, ¿verdad? El gusto a su vida, el sabor a su vida, ¿verdad? Estar hablando de otros. Estas personas, ¿verdad? Que se están alimentando de sus propios chismes, de sus propias palabras, son personas, ¿verdad? Que siempre van a tener, ¿verdad? Problemas en el sistema digestivo, ¿sí? Son personas que están padeciendo de problemas del estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque están comiendo puros chismes, ¿verdad? Están comiendo puras murmuraciones, ¿sí? Entonces dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice, esto lo tienes, estos salmos, estos proverbios están aquí en la página 85, ¿sí? Con esto vamos a ir cerrando. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Es bienaventurado el que sabe escoger con quién se reúne, ¿verdad? Y qué escucha, sabe escoger, ¿sí? A quién va a escuchar, ¿sí? Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? Que sabe, ¿verdad? Separar a las personas que son nocivas y sabe escoger aquellas, ¿verdad? Que van a ser bendición. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir, ¿verdad? Que no se ha sentado en esas, a burlarse de las personas, pues. ¿Sí? Cuando empiezan a chismear, ¿verdad? Empiezan a hacer chistes aún, ¿verdad? Burlescos de las personas de las cuales están hablando a sus espaldas, ¿sí? Empiezan a hacer chistes aún muchas veces obscenos, ¿verdad? Malos, ¿sí? Entonces no se ha sentado en esa silla de escarnecedores, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Dios le dijo a Josué, no se aparten de tus ojos este libro de la ley, no se aparte de delante de ti, pero tenlo siempre contigo, para siempre, ¿sí? Dice, en su ley medita de día y de noche. Josué, guarda esta palabra en tu corazón, medita en ella de día y de noche, ¿verdad? Entonces medita en ella, ¿sí? ¿Sí? Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace, dice, prosperará. Entonces, la persona que ha aprendido a guardar su corazón, a guardarse de todas estas cosas, a quitar lo nocivo, ¿verdad? Que va a corromper su vida interior, ¿verdad? La persona que ha cuidado, ¿verdad? Su caminar y lo que oye y en lo que participa, dice, va a ser como un árbol plantado, ¿sí? Junto a corrientes de agua. Dice que va a dar fruto en su tiempo. Quiere decir, la persona verdaderamente va a empezar a fructificar, ¿sí? Va a empezar a tener fruto.
tenemos que ser cristianos, ¿verdad? Que fructifiquemos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura también que por sus frutos los conocerás. ¿Qué fruto están dando? Bueno, de acuerdo a su fruto, ¿verdad? Tú vas a saber si es buen árbol o es mal árbol, ¿sí? Y dice, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Entonces, quiere decir que su hoja se va a mantener todo el año va a tener hoja verde y va a estar verde, ¿verdad? Va a ser un árbol, ¿verdad? Que tiene vida continua, constante, ¿sí? Y todo lo que hace, dice, prosperará, ¿sí? Dice el Proverbio 18, versículo 4. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyos que rebosa, dice, la fuente de la sabiduría. Entonces, cuando hablamos palabras de bien, cuando hablamos palabras que son, ¿verdad? Palabra de verdad, que son la verdad de Dios, ¿sí? Cuando hablamos palabras correctas, ¿verdad? Justas, veraces, ¿sí? Van a ser palabras que fluyen, ¿verdad? Como arroyos, ¿verdad? Entonces van a empezar a salir palabras como arroyos van a estar fluyendo, ¿sí? Y entonces vas a saber que esas palabras que tú estás declarando, si vienen porque se forma una fuente de sabiduría, ¿sí? Entonces la fuente quiere decir que es un manadero de agua, es un manadero de sabiduría, ¿verdad? Que continuamente fluyen y fluyen y fluyen y fluyen y todo lo que hablas, siempre que estás hablando, ¿verdad? Estás hablando de la sabiduría de Dios que está fluyendo dentro de ti. Necesitamos, ¿verdad? Agua viva, necesitamos hombres y mujeres sabios, que vivan sabiamente, que caminen sabiamente, que hablen sabiamente, que den el consejo sabio en todo tiempo, ¿sí? Y entonces, pues necesitamos cuidar nuestra vida. Cuida lo que ves, cuida lo que dice que tus párpados, ¿verdad? Se vayan hacia lo recto, hacia lo correcto, ¿verdad? Hacia lo justo, hacia lo santo, ¿verdad? No te desvíes, veíamos, ¿verdad? Ni a derecha ni a izquierda, no te desvíes. Aparta tu pie del mal, apártalo. No te vayas bajo esos caminos malos, ¿no? Entonces, eh, con esto estoy terminando. Dice en la página 85, el último párrafo, dice, el aprender a guardar nuestro corazón implica aprender a cuidar lo que escuchamos y lo que vemos. ¿Sí? Entonces, esto es importante, pues creo que ya lo hemos ejemplificado y lo hemos hablado, ¿verdad? Ya tenemos pues un buen rato tratando esto, ¿sí? Ahorita es como el resumen, nada más. O sea, estamos descubriendo, ¿verdad? Que guardar nuestro corazón, ¿verdad? Depende, ¿sí? De cuidar, ¿verdad? Lo que oímos. No le des entrada al chisme porque va a carcomer tus entrañas, ¿sí? No le des entrada, ¿sí? Cuida lo que ves porque de lo que ves, ¿verdad? Atrapa el corazón, lo atrapa, ¿sí? Lo atrapa y lo cautiva, ¿sí? Lo deslumbra y lo esclaviza, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que cuidar lo que vemos, ¿sí? Cuida los caminos, ¿sí? Que tomas. Cuida que tu pie no te lleve por camino, ¿verdad? Que lleva a la perdición. Cuida a dónde te diriges, a dónde vas. Y por último, cuida a las personas con las que andas, ¿sí? Selecciona a tus amistades, ¿sí? Si hay personas que tú estimas porque pues creo que la mayoría de nosotros vinimos a Cristo, ¿verdad? Después de haber vivido esa vida en el mundo y pues teníamos muchas amistades, muchos amigos, teníamos muchos conocidos y todo, ¿verdad? Pero llegamos a Cristo y nos empezamos a apartar de muchos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya como que ya no participamos de esa vida, pues, pero tenemos que seguir cuidando con las personas con las que nos juntamos, ¿sí? Aún en la iglesia, ¿verdad? Si hay personas que oyes que son murmuradores, que son criticones, ¿sabes qué? Aléjate de ellas, ¿sí? No participes con ellas, no le abras tu oído a las cosas que hablan, ¿verdad? Es más, dile, ¿sabes qué? Ni deberías de hablar así porque te estás haciendo daño tú mismo, tú misma, ¿verdad? Ve lo que dice la Biblia acerca de esto, ¿verdad? Velo, ¿verdad? Entra hasta las entrañas, alimenta el vientre, ¿verdad? Entonces, cuida, ¿verdad? Las amistades, cuida con quién te juntas, ¿verdad? Cuida, ¿verdad? A las personas a las que le abres tu oído, ¿sí? Entonces, si vas a hacer amistades, ¿verdad? Pues busca aquellas personas, ¿verdad? Pues que te van a enseñar,
¿sí? Que tienen mayor estatura, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Que tienen mayor conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que siempre te van a dar un buen consejo y te van a hablar cosas de bien, pues, ¿verdad? O sea, cuida con quién te reúnes y todo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que aprendamos a cuidar nuestro corazón y aprendamos a cuidar el corazón de con aquellos con los que nosotros participamos, ¿verdad? Que podamos preocuparnos unos por otros, ¿verdad? Y esto incluye, ¿verdad? Porque todo esto está ligado, ¿sí? La vida espiritual está ligada a la vida natural, entonces tenemos que cuidar, ¿verdad? La salud, ¿verdad? De nuestros hermanos y de nuestras hermanas, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? De nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro cónyuge. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Sus necesidades tanto físicas como espirituales, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar, ¿verdad? A tener ese crecimiento que nuestra vida espiritual necesita, ¿no? Bueno, sí. Eh, ya, pues con esto aquí le dejamos, ¿verdad? Vamos orando. Quería compartirte algunas cosas que todavía tenía ahí, pero la clase que entra, ¿verdad? Voy a tocar otras cosas muy, de mucho ánimo, ¿no? Para nuestra vida espiritual, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, por tu consejo, Señor, por la claridad, Señor, que tú traes a nuestra vida, Señor, a través, Señor, de cómo cuidar la condición de nuestro corazón. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que el espíritu de vida, Señor, va a empezar a tener libertad, Señor, en nuestra vida interior, Señor, Señor, rompiendo, Señor, dándonos libertad, Señor, de esa ley del pecado y de la muerte, Señor, para poder tratar, Señor, con las enfermedades, Señor. Yo declaro, Señor, que tú te vas, Señor, a revelar, Señor, como Jehová nuestro sanador, Señor, porque nosotros estamos entendiendo que necesitamos, Señor, tener ese oído atento, Señor, Señor, a tu palabra, ese oído, Señor, que sabe, Señor, guardar, Señor, las verdades de tu palabra, Dios. Señor, y gracias, Señor, porque, Señor, sabemos, Señor, que tus mandamientos, Señor, tus estatutos y tus decretos, Señor, para ti son importantes porque es tu palabra, Señor, es tu voz que declaró estas cosas, Señor, y para nosotros son la fuente, Señor, de vida que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a oír atentamente tu palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestros ojos, Señor, se posicionen, Señor, viendo lo correcto, Señor. Señor, tú quieres que nosotros, Señor, levantemos nuestros ojos, Señor, a tu palabra, Señor, y que, Señor, tu palabra esté delante de nuestros ojos, Señor, siempre, Señor. Señor, es lo que tú le dijiste a Josué, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque cuando guardamos, Señor, estos estatutos, Señor, estos mandamientos, Señor, y toda tu palabra de promesa, Señor, tú declaras, Señor, que ninguna enfermedad, Señor, que fueron lanzadas contra Egipto, Señor, nos alcanzarán, Señor, porque tú nos guardarás, Señor, serás nuestro escudo y serás nuestra defensa, Señor, todo lo que Egipto, Señor, sufrió, Señor, todas esas enfermedades fueron solamente consecuencias de sus pecados, Señor. Señor, gracias porque tú libras nuestras vidas, libras nuestro cuerpo, aún nuestros huesos, Señor, porque quieres, Señor, que, Señor, tu palabra, Señor, sea la que nos traiga vida, Señor, y nos traiga medicina a nuestro cuerpo, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos enseñas a separarnos de todas las cosas que nos roban, Señor, la bendición, Señor, y hace que nuestro corazón, Señor, se desvíe, Señor, pero por medio de tu palabra, Señor, nuestra vida está siendo, Señor, apartada y está siendo guardada. Señor, yo declaro en esta hora, Señor, que toda palabra, Señor, que pervierte, Señor, nuestras palabras,
Señor, van a ser, Señor, removidas, Señor. Que toda iniquidad del labio, Señor, será, Señor, tratada, Señor. Y que así, Señor, como Isaías, Señor, recibió, Señor, el perdón, Señor, y recibió la limpieza de labios, Señor, y el perdón de sus pecados, Señor. Nosotros tenemos la sangre de Cristo, Señor. Señor, y tenemos la oportunidad de arrepentirnos, Señor, para poder recibir, Señor, esa limpieza, Señor, de labios, Señor. Señor, gracias porque tú aún guardas nuestros ojos, Señor, para que nuestros ojos guarden, Señor, tus caminos, Señor, que veamos lo recto, Señor, que veamos lo puro, que veamos lo santo, Señor. Señor, y gracias porque tú nos llevas a examinar nuestro caminar, Señor, y examinar el camino que tomamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar el camino recto, Señor. Ayúdanos a tomar el camino de bendición, Señor. Ayúdanos a que no nos desviemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor, y que nuestra vida, Señor, se llene, Señor, de ti, Señor. Yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, retumbará en nuestro interior. Tú le dijiste a Josué, ¿sí? Sí, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, todo esto que trae, Señor, a nuestras vidas, Señor, es con el propósito de que nuestras vidas prosperen, Señor. Y tú dices que todo lo que hagamos nos salga bien. Señor, yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, estará, Señor, en nuestra boca de continuo, Señor. Señor, toda tu ley, Señor, estará, Señor, en nuestra boca. Señor, nosotros hablaremos con tu palabra. Señor, nosotros declararemos con tu palabra. Nosotros comentaremos con tu palabra, Señor. Señor, y de día y de noche meditaremos en tu palabra, Señor. Y tu palabra será la fuente, Señor, de vida de nuestra oración y de nuestra intercesión. Será la fuente de vida, Señor, de nuestra alabanza, Señor, y nuestra adoración a ti, Señor. Será la fuente de vida, Señor, con la que cantemos, Señor, himnos y salmos, Señor, y cánticos espirituales, Señor. Y cuando cantemos aún con el entendimiento, Señor, usaremos tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, será, Señor, como fuego vivo en nuestro corazón, Señor, y atesoraremos tu palabra, Señor, Señor, de revelación en nuestro corazón. Y nuestro corazón será guardado y será sanado por causa de tu palabra, Señor. Y tu palabra será vida, Señor, y será medicina en nuestro cuerpo. Yo declaro en esta noche, Señor, Señor, que toda enfermedad que ha estado siendo persistente, Señor, se rompe, Señor, su poder, Señor, de enfermedad contra nuestro cuerpo. Se rompe en el nombre de Jesús, Señor. Y nosotros empezamos a descubrir el poder de la vida, Señor, el poder de la medicina de Dios para nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pues que descansen, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición esta clase y que nos expanda, ¿verdad? Cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿verdad? Qué bendición. Así que pues un saludo a cada uno de ustedes, a los de Tijuana, a los de aquí de Mexicali, un fuerte abrazo, ¿verdad? Que sigan con ánimo en sus corazones, ¿verdad? Este viernes, ¿sí? Necesitamos alabar a Dios y adorar a Dios, ¿verdad? Empujando en el Espíritu, así que los esperamos, ¿verdad? Y que pues haya gozo en el corazón, que el gozo no se pierda, ¿verdad? Que la alegría se mantenga en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿verdad? A los de Broly también. Ahí un saludo a Jaime y a Jenny, ¿verdad? Y a los de Tijuana, a los de Brole y a los de las demás colonias, ¿verdad? Sí, amén. Así que pues nos vemos, un fuerte Los del abrazo y un centro saludo. también, Sergio. Gracias, gracias. Ah, los del Centro California también, ahí está Lupita. Lupita, pues, Sí, de La pastor, Paz. muy bueno todo lo que está compartiendo. Estoy muy contenta, muy expectante para la siguiente clase. Amén, Gran amén. bendición. Pues qué bueno, nos vemos entonces. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas No noches, te oí. gracias, pastor. Ah, Buenas dice noches. Rosalba que se programen todos para el jueves 6. Sí. Sí, ya miramos, ya estamos listos. Ok, muy bien, pues bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.